amigos, bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Hoy nos toca hablar probablemente una de las proteínas más versátiles. ¿Por qué? Porque bueno, existen 3/4 partes de todo el territorio global, es decir, del territorio mundial, es básicamente agua. Y vamos a hablar precisamente de ese animal que es una carne muy beneficiosa, que tiene múltiples propiedades nutricionales, pero que muy poco aprovechamos porque probablemente en esas variedades que pocos conocemos, por supuesto, optamos por aquellas que creemos que son más saludables cuando realmente no lo son. Vamos a hablar de las bondades nutricionales del pescado. Y les decía que al ser 3/4 partes del mundo básicamente agua, existen más variedades de peces que de carnes probablemente animales o terrestres. Es decir, existen más variedades de pescado de esas variedades que podemos encontrar en carne de res, de cerdo o probablemente alguna otra que estemos acostumbrados a consumir. De acuerdo al tipo de proteína, tenemos dos grandes variedades para diferenciar los pescados. Son los pescados blancos y los pescados azules. ¿Cuál es la diferenciación entre ellos? La cantidad de grasa que pueden tener y algunas otras propiedades como son las purinas. Si usted sufre de ácido úrico, debe evitar los pescados azules. Atún, jurel, sardina, carite, pez espada, aguja y probablemente optar por los pescados blancos, tal es el caso del mero, del róbalo, del dorado, de la curvina. Es decir, los pescados blancos y los pescados azules, la única diferenciación es que uno tiene purina, en el caso de los azules, y que además los azules tienen más cantidad de ácidos grasos. No significa que los pescados blancos no lo tengan, pero probablemente la carne blanca es un poco más digerible, es un poco más suave, inclusive más untuosa al paladar, que nos permite la digestibilidad de esta proteína bajo métodos de cocción muy diversos que vamos a hablar más adelante, pero que de cierta manera es mucho más digerible que el pescado azul. Cuando les hablaba de las dos variedades, la elección de cada uno de ellos va a depender básicamente de tus gustos, de tus preferencias, pero también de esas propiedades nutricionales. Las propiedades nutricionales que más resaltan en el pescado son los ácidos grasos omega 3. Recordemos que los ácidos grasos omega 3 son unos ácidos grasos esenciales. ¿Esenciales por qué? Porque nuestro cuerpo básicamente no los produce y son necesarios porque tienen propiedades antiinflamatorias. Y no hablo de la distensión abdominal, hablo de los procesos inflamatorios de nuestro organismo una vez que tenemos una patología o que tenemos enfermos por cualquier noxa o cualquier patología brevemente. Eso obviamente puede ayudarnos a disminuir los efectos nocivos y atacar el sistema inmunológico. ¿Cómo? Fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Además, los ácidos grasos omega 3 son protectores cardiovasculares, permiten un mejor estado de cognición, es decir, mejora nuestra memoria al consumirlo, lubrica obviamente nuestras articulaciones al proveer probablemente alguna cantidad o intervenir en la síntesis de colágeno y por supuesto brindarnos una cierta cantidad de proteína. ¿Por qué? Porque aparte de la riqueza de los pescados en ácidos grasos omega 3, es una proteína de alto valor biológico. En esa cantidad de proteína que podemos consumir, el número de raciones va a depender de tu elección. ¿Cuál es la ración normal de una porción de pescado? Alrededor de 30 gramos o un medallón, y si lo comemos desmenuzado, alrededor de 2 cucharadas de sopa que tiene alrededor de 15 gramos. ¿Cuál es la cantidad normal probablemente para cada comida? Entre 2 y 3 raciones, estamos hablando entre 60 y 90 gramos. Por supuesto sabemos que a veces un churrasco o un filet tiene un poco más de eso, pero son proteínas de alto valor biológico, nada despreciables, y en la única probablemente patología que debemos racionar la cantidad de proteína que debemos consumir probablemente son las enfermedades renales, pero obviamente en condiciones normales estamos hablando que si comemos 90 gramos de pescado alrededor de 2 o 3 veces al día, no excederíamos probablemente la cantidad de proteína. ¿Cuál es la frecuencia en que debemos consumirlo? Alrededor de 2 a 3 veces a la semana, intercambiando las variedades que ya les mencionaba, es decir, entre los pescados azules y los pescados blancos o de carne blanca. ¿Por qué? Para aprovechar no solamente todos sus ácidos grasos, sino la cantidad de vitamina A, de vitamina D, de calcio, de zinc, de magnesio que puede ofrecernos. En todas las variedades que tenemos, y les decía que muy poco conocemos, normalmente usamos variedades que sean apetecibles a nuestro apetito, pero además a nuestro paladar. El detalle es que el pescado es una proteína que, como ustedes saben, a diferencia probablemente de la carne de res o el pavo o la gallina o el pollo, es una de las variedades de proteínas que puede comerse cruda en diferentes porciones. De allí el sushi, de allí el poke, que tuvimos recientemente acá en el programa algunas variedades de ello, pero además es tan versátil que en la manera en que lo preparemos, es decir, cocido, al horno, al vapor, a la plancha, sudado, grillado,
pues obviamente podemos incluirlo en una infinidad de platos nutricionales para hacerlo no solamente apetecible, sino además intercambiable en cada una de las comidas. Es decir, el pescado puede ser parte de tu desayuno, de tu almuerzo o de tu cena. Eso te puede permitir sin duda alguna tener una alta versatilidad de tu alimentación, una alta variabilidad para que no te aburras solamente con proteínas básicamente animales y tengas la variedad en toda tu semana de comer una gran cantidad de cosas. Importante que siempre elijas el pescado que más te guste, que en fechas probablemente donde se aumenta el consumo sepas que tienen igual beneficio los pescados grandes que los pescados pequeños. De hecho, se dice que en el caso de la cantidad de ácidos grasos omega 3 está más concentrado en los pescados pequeños, como es el caso de las sardinas. Hay muchas cosas que se dicen sobre la pesca o el tipo de pesca que podamos obtener o las raciones que podamos tener. ¿Para qué? Para que evidentemente podamos de una u otra forma consumirlo. Ya sabes entonces que tienes una gran cantidad de preparaciones, una gran cantidad de especies que puedes específicamente tratar de consumir. Recordemos que en los días que están por venir, obviamente nuestro consumo de pescado aumenta, pero no debe quedar solamente para los días de Semana Santa o para los días festivos de la Semana Mayor. Creo que debemos incluir pescado en todas nuestras comidas o todos los días de nuestra semana para permitirte además tener un descanso en Semana Santa que sea saludable. Recuerda mantenerte lejos del sol en las horas que no son acostumbradas, tratar de hidratarte, tomar suficiente agua, que puede ser agua libre, pero también es fruta, ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Y por supuesto, si vas a elegir pescado, escoge el que más te guste, el que sea más saludable para ti, ajustado a tus necesidades y por supuesto a tu paladar. Recuerda que puedes seguirme a través de mis redes sociales, @DomingoPorras en Instagram, de allí te va a llevar al resto de las redes sociales para seguir compartiendo información de interés nutricional que te sea de provecho. Feliz y bendecido día, vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tisana.